Es como si te empujan al vacío. De repente dices, ¿qué hago? ¿Será que lo mejor ya pasó? Él es Giovanni Estela, fue CEO de Google Colombia, exitoso conferencista y hasta hace unos pocos años, para muchos, un hombre exitoso. Pero de un momento a otro, su vida cambió. Lo primero que piensas es, ¿cómo voy a hacer para mantener el estilo de vida, de mis hijos? ¿Cómo voy a hacer con el trabajo? En abril de 2024, fue despedido de la compañía y hoy vive para contarlo. ¿Será que lo mejor ya pasó? ¿Será que ese cargo que yo tuve, que me están quitando en este momento, fue mi pico? Lo que para algunos significó un golpe, para él fue una oportunidad. Y es duro, procesarlo todo es duro, sin hablar de que eran efectivamente 17 años de compañía y yo había crecido en Google. Hoy, ¿tú cómo defines el éxito profesional? Claro, buena pregunta. Estamos en un nuevo capítulo de Lo Más Viral que nos va a poner a pensar bastante. Me puedo equivocar en la cifra de los años, ya me va a corregir nuestro invitado, pero le voy a hacer una pregunta a usted mismo. Uy, me va a pasar al tablero a mí. ¿Qué pasaría si después de 17 años a usted le cambia todo, un día para otro? Bueno, capaz que fue una semana o algunas semanas, pero le cambió todo. Yo creo que nadie está preparado para el cambio. No tendría miedo, ¿no? Y Un me poco. daría mucho miedo, sí. Bueno, esa pregunta se la vamos a hacer a Gio Estela. Aquí tenemos al exdirector de Google Sí, señor. para Colombia. Y le pasó eso. Un día le cambió todo, Sí. ¿o no, Gio? Sí, Gracias sí. por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, siempre es un gusto verlos. Gio, ¿por qué te cambió todo ese día? Me cambió todo porque un día mi jefa, que había venido de visita, me llamó a la oficina y para decirme que por una reorganización de la compañía mi rol había sido eliminado. Entonces que tenía un mes para encontrar una posición alternativa dentro de la compañía o que si no se iba a terminar mi contrato. ¿Y cómo entiende uno eso de que un rol se eliminó? Yo sabía que eso podía llegar a pasar, sabía porque Google ya llevaba un par de años haciendo reestructuraciones y reorganizaciones y yo mismo el año anterior había tenido que estar en el lugar de mi jefa con otras personas, ¿no? Pero una cosa es saber que puede llegar a pasar, otra cosa es el momento que pasa que te lo dicen. Y es duro, pues es un momento muy, muy duro porque es como si te empujan al vacío. O sea, de repente dices, o sea, ¿qué hago? Sí. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Porque sí, está bien, uno tiene muchos años de experiencia y tiene ahorros, pero lo primero que piensas es cómo voy a hacer para mantener el estilo de vida, cómo voy a hacer para mantener el estilo de vida de mis hijos, cómo voy a hacer con el trabajo. O sea, porque yo siempre me he considerado muy afortunado de haber tenido la oportunidad de alcanzar un cargo como el que tenía. Obviamente también, o sea, habilidades y trabajo mío, pero tienes que tener suerte también. Y también te pasa por la cabeza decir, ¿será que lo mejor ya pasó? ¿Será que ese cargo que yo tuve, que me están quitando en este momento, fue mi pico? Y esas cosas son todas cosas que te pasan al tiempo y es duro. Procesarlo todo es duro, sin hablar de que eran efectivamente 17 años de compañía y yo había crecido en Google, pues. ¿Cómo se siente emocionalmente ese momento? Es muy duro porque muy duro, mucho miedo, tristeza obviamente, pero literalmente miedo, o sea, te falta el aire, porque además yo sabía que mi jefa le está costando mucho porque sé que me quiere, tan así que escribió, bueno, el prólogo de mi libro. Okay.
es una persona que yo admiro, ella me quiere a mí, ella me ayudó mucho, al final esa posición que yo tenía me la dio ella, pues fue ella quien me escogió hace años, ¿no? Entonces fue un momento muy emocionalmente intenso, ella lloraba, yo lloraba, eh, pero yo sí, con mucho miedo y con ese susto de decir qué hago. Eh, pero, digamos, lo único bueno es que en ese susto a mí me pasó eso. Yo entré automáticamente en modo, bueno, o sea, ponte ya a pensar qué vas a hacer. Sí. O sea, no te quedes... eso yo siempre trato de hacerlo en todo lo que me pasa, bueno o malo, decir, eh, lo que pasó, pasó, ya pasó, sí es duro, es feo, tendrás tiempo de procesarlo, etcétera, pero no puedes dejar que empiece a correr el tiempo y tú no tengas una solución. Entonces, obviamente, lo primero, uno dice, bueno, miremos si voy a encontrar otra posición dentro de la compañía, pero realísticamente en un mes una posición tan senior es difícil encontrarla. Entonces, de ahí empecé a tener un poco una voz en mi cabeza que me decía, bueno, tal vez puede ser el momento que tratas de verles el visto bueno, la vista buena esta, y empiezas a buscar armar algo por tu cuenta. Pero era solo una idea, porque o sea, por un segundo que piensas esto, tienes otros 9 que tienes miedo y dices, no, tengo que encontrar trabajo, necesito plata, necesito... Sobrevivir, sí. Sobrevivir al final. Sobrevivir, pero también se termina siendo una cosa también de ego. Sí. Sí. Sí, porque es un poco esa idea que les decía, ese pensamiento de decir, ¿será que lo mejor ya pasó? Te quieres demostrar a ti mismo que, que no, y que vas a encontrar rápido, y que vas a salir como si nada hubiera pasado. También esas cosas realísticamente te pasan en la cabeza. De hecho, yo he hablado con mucha gente, muchos líderes o ex líderes en el último año que han pasado por momentos así, porque realmente al final el despido es una situación que le pasa a mucha gente. Simplemente en mi vida era la primera vez que me pasaba algo de ese tipo. Y a muchos lo que más le cuesta termina siendo la pérdida de estatus y la pérdida de poder, entre comillas, que es un byproduct, ¿no? de toda esta situación, pero es uno de los tantos factores que te cruzan en la cabeza, porque uno en el tiempo se acostumbra, ¿no? Que eres el jefe, además de una compañía cool, chévere como es Google, entonces eso abre muchas puertas. Entonces claro, te acostumbras en el tiempo, ¿no? A cierto tipo de actitud de la gente, que te abran puertas. Entorno. Sí, claro. ¿Cambió tu entorno? Cambió la forma que mucha gente se relaciona conmigo, eso sí. Eso sí. ¿Por qué? Y eso es así, eso es así. Eso incluso a mí, ese mes que yo quedé en Google, ponle que me lo dijeron, no sé, el 25 de febrero y mi último día fue el 1 de abril. La noticia salió en Google el 26 de febrero o 27, ya desde la 1 de marzo, mucha gente ya empezó a cambiar, dentro y afuera. Fue afuera en la medida que se empezó a conocer, ¿no? Gio, ¿cómo lo notaste? Y porque cambia la forma literalmente que la gente te habla, que cómo te contestan o no te contestan. Cuando estás en un rol como ese, el momento que tú le escribes a alguien, por ejemplo, todo el mundo está feliz más o menos de hablarte, así no esté feliz, están todos que se muestran contentos, porque siempre uno tiene en la cabeza algo de reciprocidad, ¿no? Y entonces empiezas a notar que hay gente que nada, que de repente deja de escribirte, que de repente deja de hablarte.
que de repente si escribe te contesta una semana después, o no te contesta, y eso sigue pasando. O sea, Claro. ¿Qué tan difícil es dar ese paso de contarlo? Porque sale uno de la oficina, seguramente se le comunica a uno, pues listo, el despido, pero también dar ese paso de contarlo, de hacerlo público. ¿Qué tan difícil fue para ti, que además entiendo que en tus publicaciones en LinkedIn lo contaste? Sí. ¿Y requiere valentía eso? ¿Cuál es ese proceso como que pasa por ahí? Mira, a mí ahí lo que me pasó fue una de las tantas preocupaciones que te pasan en la cabeza en ese momento. De hecho, lo primero que se te ocurre en ese momento, además del miedo, es decir, es la vergüenza. La vergüenza, el sentido de vergüenza de decir, o por lo menos a mí me pasó eso, pero sé que le pasa a mucha gente. A muchos. Porque te sientes, nada, te sientes que hiciste algo malo, que hiciste algo que no está bien y que por eso te están sacando. Además que Así, la gente lo relaciona con fracaso, algunos. o sea, es automática la Sí. cosa. Y tú mismo has hecho esa misma asociación Sí. muchas veces en tu cabeza, si uno no quiera. A mí también me ha pasado muchas veces de pensar a esa persona, pues la están sacando, algo habrá pasado. Y yo mismo entonces empecé a pensar, bueno, si hubiera sido tan bueno, tal vez no me hubiera sacado, tal vez los resultados no estaban tan bien, tal vez. Por eso mismo que uno en cierto momento tiene que lograr parar eso. Pero bueno, en el momento es muy difícil, solo que desde el momento que te avisan empieza una gara contra reloj, porque tarde o temprano la compañía va a salir diciendo algo. Y la compañía probablemente va a hacer lo que tiene que hacer la compañía, que es decir, nada, hemos decidido Y usted la no continúa reconfigurar, y... entonces agradecemos Giovanni por sus años y bienvenido a la otra persona. Que está muy bien desde la perspectiva corporativa, pero muy frío hacia uno. Claro. Entonces, ahí una persona que trabajaba conmigo me metió un poco la pulga de aduéñate tú del mensaje. En principio yo lo pensaba de una forma que muchos lo hacen, muchos líderes corporativos, cuando le pasa algo así, muchas personas salen diciendo, no sé, he decidido tomarme un descanso o no, o sea, tratas de darle una vuelta como para decir fue mi decisión. Y yo no estaba del todo bien con eso, porque decía, sí lo puedo hacer, claro lo puedo hacer, pero el mundo es chiquito, sobre todo este mundo de publicidad en Colombia, pues todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe qué pasa, o sea, entonces no me parece fake que yo salga a decir una cosa que no es, Sí. cuando realmente lo que está pasando es que me están sacando. Pues. Entonces ahí empecé a pensar de qué manera puedo hablar de esto de una forma elegante, de una forma que no sea tan fea, que no sea fea hacia Google, porque no, en ningún momento yo quise que pasara algo de molestia o de resentimiento hacia Google, porque yo no Sí. quería quedar como el amargo que entonces sale diciendo, nada, me sacaron, Sí. imbéciles, y pues, no, pues Google tomó su decisión, tiene todo el derecho de hacerlo, obviamente duele, pero yo estoy agradecido, que es la verdad, porque después de un año puedo decir, yo estoy agradecido con Google porque igualmente ha sido maravilloso todo lo que me ha pasado en estos años. Y bien o mal, si hoy estoy acá también, en este espacio, es por todo lo que ha pasado antes. Entonces, quería encontrar una forma elegante, entonces me armé un mensaje y me ayudaron pues, a limpiarlo, a escribirlo bien. Y hice un primer post en donde yo anunciaba que estaba saliendo de la compañía por una reorganización. Y eso lo escribí en LinkedIn.
Y después, ahí empecé a hablar un poco más abiertamente de esta cosa. Y después, a los 2 meses, creo que fue, o 3 meses, en agosto me invitó al podcast de Unfuckable Felipe Novoa. Era uno de los primeros episodios. Y me invitó justo para hablar de eso. Y de la decisión que yo estaba tomando, madurando, de empezar a emprender. Y cuando ese podcast estuvo listo, me pasaron el link, yo hice un post en donde lo dije aún más claramente, aún más abiertamente, ¿no? Que pues, lo que había pasado, cómo estaba pasando. Y ahí explotó. Y bueno, de ahí empezó un poco todo ese tema también mío con LinkedIn, que yo ya venía usando y construyendo, pero ahí tomó mucha más fuerza. Cuando llegas a, digamos, cuando estabas en la posición de la dirección de Google Colombia, tú dices, en las últimas semanas empecé a olerme un poco lo que iba a pasar, pero antes imaginaste que te iba a pasar esto, es decir, porque uno llega a esas posiciones, Gio, y tal vez el sentirse vulnerable brilla por su ausencia, y uno se siente como en una nube de poder. Eso yo te puedo decir, yo estaba muy consciente de eso. De hecho, los últimos 2 años yo los pasé mal, porque yo y muchos más, no solo yo. Sí. Digamos, Google empieza a cambiar como compañía en 2023. 18 de enero creo que fue, 16 de enero de 2023, de la nada llega un correo de Sundar Pichai, que es el CEO, y dice que estaban despidiendo a 18.000 personas. Eso nunca antes visto en la historia de Google. Google, nosotros, digamos, nosotros en Google y nosotros old-timers de Google, incluso siempre hablábamos de Google como una compañía donde jamás iba a pasar eso, porque Google porque decimos un buen vividero. Sí. Sí. Y porque a nivel de cultura siempre la compañía había protegido tanto la cultura como para evitar esas cosas. De hecho, incluso en general Google hasta hace un par de años era una compañía donde para que te sacaran de Google siempre tenía que pasar algo grave. Si no, era muy difícil que te llegaran a sacar de la compañía. Porque la compañía protegía mucho a los empleados. Sí. Entonces llega ese correo empieza a romper completamente esa idea. En 2023 en Colombia fueron impactadas pocas personas, algunas, pero pocas. De esas 18.000, pocas fueron de Colombia. 2024, enero, no llega un correo de despido masivo, pero llega comunicación de otra reorganización en donde mi equipo, junto a otros en la región, había sido impactado significativamente. Y a mí me había tocado ser quien comunicaba esas cosas a esas personas. Entonces yo estuve en el otro lado, pero por un lado con la responsabilidad de comunicar y sacar a esas personas, que es horrible, y por el otro con la responsabilidad de mantener a flote el equipo, porque igualmente mientras tienes que entregar eso, tienes también que lograr alcanzar tus objetivos, la cuota. Nosotros éramos equipo comercial, entonces teníamos target de ventas. Entonces, con el desafío de reconstruir un poco el el espíritu de equipo. Y yo lo hice, pero mientras tanto me sentía una angustia, porque decía, acá si quieren seguir cortando para optimizar recursos, para reorganizar, etcétera, va a llegar a un punto en donde también, pues, si realmente quieren, tampoco mi rol es necesario. Entonces yo eso lo tenía claro, y ahí me empezó a entrar una cosa de sentirme que yo me estaba quedando como, o sea, que mi perfil ya no era tan atractivo en el mercado. Porque yo empecé a sentirme que, sí, por un lado tenía mucha experiencia, muchos contactos, lo que quieras, pero era muy caro y concretamente ya estaba tan alejado del día a día del negocio
que, por ejemplo, a nivel de producto, yo ya no tenía tanta sensibilidad o conocimiento del producto como puede ser un account manager que empieza hoy. Que en parte es normal, pero termina siendo también que te quita, yo me sentía como que estaba con un perfil más débil. Por eso estaba tan estresado, porque por eso esa idea, cuando me comunican que efectivamente están eliminando mi rol, de decir, ¿qué hago? Y será que lo mejor ya pasó, porque yo pensaba, ¿cómo voy a hacer ahora para encontrar un trabajo? Me va a costar. Y efectivamente, en los meses siguientes, cuando yo apliqué a varias posiciones, realmente me llamaron a muchas menos entrevistas de lo que uno podría pensar, una persona con mi perfil, mi experiencia, el cargo, bla, bla, porque concretamente, efectivamente era así, o sea, tenía un perfil muy caro, habilidades, sí, algunas de liderazgo definidas, pero el mercado estaba yendo en otra dirección. Y bueno, ahora tal vez hablaremos de eso. Por eso yo decía antes que me siento mucho más sólido hoy con todo lo que he aprendido de inteligencia artificial respecto a lo que sentí en ese momento. A hoy, con la experiencia que ya tienes, ¿es mito o es verdad que la inteligencia artificial está reemplazando a trabajadores? No, hay una parte de verdad, pero es mito. El mito es el FOMO que se ha generado alrededor de esa idea. Yo no creo que la inteligencia artificial vaya a acabar con el empleo en lo más mínimo. No creo que vaya a haber el apocalipsis de empleos que se piensa que llegue a haber. De hecho, creo que se va a generar más trabajo y más oportunidades. Lo que sí creo, y ahí está la dificultad, es que muy rápidamente muchas compañías van a entrar en una fase de reconfiguración. Y en esa fase de reconfiguración van a necesitar identificar y rediseñar muchos roles. ¿Por qué? Porque para trabajar, lo que sí creo es que la inteligencia artificial va a cambiar mucho de la forma de trabajar, y ya lo está haciendo. Y por ende, entonces, a nivel de empleo y empleados va a ser necesario aprender cosas nuevas, aprender nuevas habilidades. Sí. Quien no aprenda esas nuevas habilidades son las personas que van a tener problemas. Donde creo que esté el problema es que eso va a pasar rápidamente y van a desaparecer ciertos roles y van a aparecer otros nuevos. Van a haber muchos roles nuevos, pero que implican un dominio y un conocimiento de las herramientas que hoy en día mucha gente no tiene. Ahí está el problema, pero no es un problema insanable. Sí, yo te lo pregunto porque digamos que detrás de todos estos despidos masivos en las tecnológicas puntualmente, siempre ha rondado este voz a voz de que son posiciones que se terminan eliminando porque se está enfocando el esfuerzo de la compañía en inteligencia artificial o posiciones que se pueden resolver también con uso de inteligencia artificial, pero ¿sientes que no es tan así a hoy? ¿En un futuro podría cambiar? Yo siento que pasan varias cosas. Uno, hay algunas compañías que están usando inteligencia artificial como una cobertura para justificar errores de gestión previos, pregresos. Todavía hay compañías, incluso Google o Meta, que han contratado demasiado y mal durante COVID, no digo aquí en Colombia, digo en general, a nivel global. Y para ajustar cuentas están necesitando reducir, ¿no?, el número de empleados porque se dieron cuenta que no tiene justificación. Pero más allá de eso, el punto es,
algunas compañías, las tecnológicas, están al frente de la innovación. Entonces son las que más rápidamente están ellas mismas implementando inteligencia artificial. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? No es que no haya necesidad de personas, porque si uno mira los números de empleados de Google, Google a nivel global sigue teniendo 160.000, no sé cuántos son, miles y miles y miles. O sea, no ha bajado tanto. Cambian las prioridades dentro de la compañía. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el número total de empleados sigue siendo más o menos el mismo. Pero si antes, no sé, desarrollar ciertos mercados locales en el equipo comercial podía ser una prioridad, y se necesitaba para desarrollar esos mercados perfiles más senior, como el mío, hoy en día esa ya no es la prioridad. Que no quiere decir que no hay necesidad de gente, no hay necesidad de determinados roles que fueron importantes en un cierto momento, Sí. y hoy en día no lo son más. Eso va a pasar, pero por lo mismo se van a abrir otras oportunidades, porque hoy en día sí, no es más, no se necesita más, no sé, el country director específico para Colombia, pero posiblemente se abrirá, no sé, algún día se abrirá la posición de director de inteligencia artificial para algún sector. Claro. Claro. Esa es también parte de ese cambio de habilidades y skills, ¿no? El cambio de habilidades, el cambio de roles y el empleado que se prepare para eso. A ver, en Colombia hace ruta una frase que puede parecer lógica, pero desde tu experiencia yo la quiero resolver. La primera es: ¿una persona se puede volver indispensable para una empresa? ¿Eso es posible hacerlo? ¿O no hay nadie indispensable como muchos lo dicen? Arranquemos con esa. Yo creo que no hay nadie indispensable, o sea, no hay nadie indispensable, salvo que estemos hablando de algún genio de verdad. Pienso en, no sé, Google, en AI, Demis Hassabis, pero ni Demis Hassabis es indispensable. O sea, Google puede seguir creciendo y rompiéndola y facturando así no esté Demis Hassabis. Y eso es en parte un poco el problema que hay también con el ego cuando te llegan eso, porque cuando tú te acostumbras a ser la cabeza de una operación en un país, así tú no quieras, un poquito te entra en el ego. ¿Te creíste indispensable, No te Gio, crees alguna vez? indispensable, no te crees indispensable, pero no, indispensable yo nunca. Sí. Pero una parte de ti piensa siempre, bueno, pero mi rol, pues, le tienen cariño, igualmente se necesita una cabeza, lo van a proteger más. Y no es así. Y está bien que no sea así. O sea, no es así, Claro. porque al final la compañía toma las prioridades y toma decisiones con base en las prioridades que define. Y si definió que tu rol no es necesario, punto. Así tú seas un fenómeno, así tú seas, cosa que no creo de mí, pero así tú seas Demis Hassabis, no. Claro. No. Y de hecho, hoy en día, por ejemplo, hay muchos de los científicos top de inteligencia artificial que se están moviendo entre compañías, ¿no? Que de Google se van a Anthropic, de Anthropic se van a ChatGPT, a OpenAI, de OpenAI se vuelven a Google. ¿Por qué? Porque es un mercado que en este momento las compañías están dispuestas a poner platal para contratar a esa gente. Entonces se vuelve un tema, sí, por un lado de valores y cuál es la compañía que más se alinea a la visión que uno tiene, etcétera, pero también quién más te ofrece en stock options, ¿no? para quedarte. Pero todas siguen innovando, todas siguen contando con gente fenomenal. Google, por ejemplo, ha perdido 3 científicos top, han llegado otros 10. Nadie es indispensable. Si nadie es indispensable, y partiendo de ahí, hoy tú cómo defines el éxito profesional.
qué es el éxito profesional, qué es lograrlo. Buena pregunta. Bueno, yo hoy soy indispensable a mí mismo porque trabajo solo, básicamente. Sí. Entonces, ahí sí soy indispensable a mí mismo, a mis hijos. El éxito, no, a ver, el éxito empresarial a nivel personal, ¿no? A nivel de Sí. carrera. Yo creo que uno tiene que ser simplemente muy maduro de saber que la compañía no es de uno, que una compañía, por más que sea una compañía increíble, que es una nota y trata a los empleados de la mejor manera posible, etcétera, sigue siendo una entidad que tiene que tomar decisiones con base en lo que sea mejor para el negocio. Y eso puede que en un cierto momento entre en conflicto con uno. El problema es idealizar el empleo, idealizar la carrera, que es una cosa que yo sí hice, sobre todo los primeros años en Google. O sea, a mí me dio tan duro porque yo me formé en muchos sentidos en Google y crecí sintiéndome mucho, no sé, como que Google era parte de mi ADN y que era un poco como si fuera mi compañía. Entonces yo defendía a muerte a Google y eso es lo que también un poquito en el tiempo te llega a meterte en la cabeza, sacar, no, pero a mí no me pasará. No, y sabes también qué pasa ahí, Giovanni, mucho que la identidad personal Claro, se funde de alguna manera, se fusiona con El con director la de empresa. Google Colombia. Claro, No ¿quién Giovanni soy? Estela, ¿Quién soy? Tal. sino ahí viene el director de Google. tan así que yo, curiosamente, justo antes que me pasara esto de la salida de Google, había desarrollado una charla, conferencia, mi primera conferencia de marca personal, que la hice junto a Andrés Gómez, un amigo que me ayudó a darle forma. Y la idea de esa charla era justo que yo había empezado a pensar, como estaba asustado que me podían sacar y que decía, o sea, esa cosa, ese miedo me había empezado a hacer preguntar, bueno, entonces, ¿quién soy yo? O sea, si me llegan a sacar, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Porque quería por lo menos estar mínimo preparado mentalmente. Y entonces ahí empecé a pensar, claro, aquí mucha gente a mí me conoce como Giovanni el de Google. Sí. Mucha gente piensa Gio el de Google, punto. Pero yo no puedo ser el Gio de Google, porque si se acaba Google, ¿qué queda? Y entonces ahí empecé a pensar, no, yo soy mucho más, hay muchas más cosas que yo soy, que yo sé, que yo he hecho, que no he hecho, que he pensado, que no he pensado. Pero esa respuesta no es fácil, Gio. No es No es fácil. fácil porque uno vive día y noche en esa empresa, en este caso en Google. Total. Y entonces la identidad sí se vuelve en parte de lo que yo he hecho es con esta empresa, Sí, ¿no? pero por eso Sí. yo me he vuelto en el tiempo, y ya en ese momento empecé entonces a decir, yo sí necesito desarrollar mi marca personal. Porque tú no puedes depender, nadie puede depender solo de una compañía, porque Claro. nadie está por encima de la compañía. En cualquier momento te pueden sacar. Y si te sacan, tú necesitas que la gente te conozca por ti y no por la compañía. ¿Y se puede hacer al tiempo? ¿Construir tu marca personal mientras estás...? Pues yo había empezado a hacerlo en Google. La verdad, se puede hacer a medias, te soy sincero, porque hay una tensión, sobre todo cuando estás, no sé si sobre todo, yo estando en una posición de responsabilidad donde también era la cara en muchas cosas de la compañía, el momento que yo, no sé, me exponía con opiniones, con cosas, siempre era un riesgo de regaño interno finalmente, porque
Claro, porque tú, o sea, Sí, tú eres tú, pero eres no eres tú. visible, sí, eres Tú eres tú, pero no eres tú. representante. Tú eres tú, pero tienes que Pero tener la cuidado empresa- porque estás representando a la compañía. Entonces, si dices una opinión que no es chévere, que es un mensaje mal dicho, Google además tiene un montón de cosas sobre muchos temas en donde tiene una postura muy definida. Entonces tienes que tener mucho cuidado como expresas varias cosas. Y a mí me gusta a veces ser más directo o ser más irónico, más sarcástico. Y todas esas cosas había que cuidarla mucho y había una tensión continua ahí. Entonces, ¿Viviste un hecho donde, digamos, tu marca personal se vio chocando con Google en tu posición? me pasó de escribir cosas y que al día siguiente o en la semana siguiente me dijeran o, o me dijeran indirectamente o directamente, pero eso pasaba menos, o indirectamente Sí. Porque pues lo que hubiese dijiste. sido mejor No decir nada. no decir nada. Eh, y el problema ahí es, nada, una vez más, que tú no sabes, o sea, en teoría uno debería ser libre. Cuando yo entré a Google, cuando empezaron las redes sociales, cuando empezaron las redes sociales, había una postura de Google, hablo de 2010, 2011, ¿no? En donde decían que cada quien tenía que ser libre, cada quien tenía que expresar su opinión como quería, que las redes sociales eran de uno. Claro, pero eso era Google en 2010, que era un mundo diferente, era una compañía diferente. Pero yo crecí con esa idea. Después terminó siendo que eso, que ya no eras tan libre, incluso a veces nos pasaban lineamientos internos de tener Claro. cuidado con hablar de una determinada cosa o directamente no hablar de una determinada cosa. Y entonces ahí entra un poco la problemática no solo de qué pasa si tú posteas, o sea, que alguien te regaña si posteas, sino también que termine siendo una cosa que un poco juegue en tu contra en el tiempo internamente de la compañía. Porque terminas generando la sensación que eres una persona que crea problemas o que, pues, que no es tan buena en manejar la imagen de marca. Y ojo, no juzgo, porque, repito, pues si uno lo piensa desde la perspectiva de la compañía, es natural que eso pase. Sí, claro. Pero hay una tensión continua y es la razón, cerrando este tema, pero eso es importante, es la razón de por qué hay muchos corporativos que tendrían historias maravillosas para contar de marca personal, para empezar a mostrarse más, y no lo hacen. Yo hoy, un profesional, pongámosle mayor de 30 años, que no entienda de inteligencia artificial, ¿sobrevive en el mundo corporativo? Yo sinceramente no creo. O sea, tal vez sobrevive un tiempo, pero yo creo que eso es, no sé, como hace unos años, joven de 30 años que no maneja, que es abogado y no maneja el correo. Se lo puede hacer, sí. Que funcione, no sé qué tanto. Habrá cada vez menos clientes que están dispuestos a aguantarse eso. Lo mismo le va a pasar al de 30 hoy. Habrá cada vez menos ocasiones o situaciones en donde se tolerará que no sepa, porque el problema no es tanto que no sepa él, el problema es lo que van aprendiendo los demás, que van a hacer que esa persona se quede atrás. No hay nada que hacer. O sea, hoy en día, si tú sabes hacer pocas cosas con inteligencia artificial, puedes ser ya hoy más productivo de lo que podías ser hace 2 años. Y es un hecho. Y si no haces tú, lo va a hacer el de al lado. Entonces puedes que te cuiden y que seas muy bueno y tengas un jefe que te protege, un montón de cosas, o que tu compañía en ese momento no le dé tanta importancia.
pero seguramente estás más expuesto. No me imagino mayores de 40, No, claro. más de 40, más de 50, que además cuesta un poquito más Sí. entender cómo funciona la inteligencia artificial. Es bien Usted más está más chiquito, Juan Camilo. Exacto. Usted no le aplica eso por lo pronto. Yo quiero cerrar, Moni, con esta pregunta, Gio, y es, ¿cómo fue tu primer día desempleado? Mi primer día desempleado, ¿Qué sentiste? ¿A qué horas te levantaste? no, primero ese mismo día quedé como un zombie básicamente en la oficina 2 horas y después me fui a mi casa. Pero ese día yo tenía que dar una clase en una maestría y estuve mucho tiempo pensando, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Y al final dije, lo hago por responsabilidad y por empezar desde ya a entrenar la disciplina que voy a necesitar, porque eso sí me di cuenta inmediatamente. O sea, yo voy a necesitar la disciplina de empezar a hacer cosas que no quiero, a levantarme cuando no quiero, a trabajar así no quiera. Porque entras en un estado emocional que nadie te va a sacar de ahí. Solo tú te sacas de ahí y la forma de hacerlo es a punta de disciplina, para mí. De hacer un paso firme todos los días, así te sientas pésimo, así quieras llorar. Entonces el primer día me desperté con parte que no dormí casi nada, pero después me desperté con esa sensación de miedo y de vacío. Pero ahí también empecé, o sea, como siempre hago en esas situaciones, a romper el problema en pedacitos, entonces a darme también micro objetivos. Entonces los primeros días me puse el objetivo de que quería hacer una linda entrega de lo que yo tenía. Y después, cuando hice esa entrega, que quería asegurar que ciertas personas quedaran bien en la evaluación de performance, que ya no iba a hacer yo. Entonces empecé a darme micrometas y así fue todos los meses siguientes, o sea, desarrollar ese músculo de hacer, incluso cuando quisieras quedarte en la cama avergonzado, porque después hay momentos en donde literalmente es cuestión de, sobre todo cuando estás empezando, no, sobre todo los primeros meses, o sea, esa sensación de vergüenza te queda pegada. Sí. Y es difícil, pero tienes que tener el músculo, la disciplina y también la tranquilidad, o sea, de decir, pues, no mataste a nadie. Claro, tranquilo. Tranquilo, Exacto. eso le pasa a todo el mundo, o a muchos puede pasar, te pasó a ti, feo, sí, pero tampoco te dijeron que tienes algo grave. Entonces, nada, a remangarse y a sonreír y a ver cómo le das la vuelta. ¿Hoy volverías a ser empleado? Lo pienso mucho, la verdad, o sea, nunca decir nunca. Sí. Sí, hay algunas compañías que me parece que son una tentación grande, pero la verdad, esa sensación de construir algo para ti es muy bonita. Entonces, la verdad, las pocas veces que me he entretenido pensando si quisiese volver a ser empleado, me he dado cuenta que es cuando tengo esos malos días que te pasan emprendiendo, de decir, no, ¿cómo voy a hacer? Me está yendo mal. Que pasa mucho, ¿no? Lo que cuentan muchos de la vida del independiente o del emprendedor, que son todos altibajos. Sí. En los bajos uno piensa, no estoy haciendo suficiente, no soy bueno suficiente, no... Te haces un benchmarking continuo contigo mismo
donde te das duro y en algunos de esos momentos uno dice, bueno, tal vez si me vuelvo a emplear, me salgo de la angustia de, no sé, no estoy facturando suficiente este mes. Sí. Pero después, aparte que con solo una cosa bonita que te pasa, te cambia completamente el día o el chip. Entonces de repente desaparece ese problema. Y también dándole solo un poquito más de minutos a ese pensamiento, también empiezas a decir, sí, pero sería un poco injusto contigo. O sea, si quieres emplearte, ok, hazlo, pero tienes que estar 100% convencido y que eso es lo que quieres hacer. Que no sea porque es más, te quita ciertos problemas. Pero ya voy a cerrar con esta, Gio. Muchas de las personas que nos están viendo tal vez Gio habla, y no sé si fue tu caso, pero es decir, la gente cuando pierde su trabajo tiene un apuro económico tremendo, y es a la mayoría de la gente que le pasa. Sí. Y por eso decide volverse a emplear. Sí. ¿Fue tu caso? Siendo sincero, ¿tenías un apuro económico o no? ¿Y fue lo que te permitió pensar en emprender? No, apuro inmediato no, porque además con tantos años de un cargo alto, tenía también una indemnización por ley que me dio un colchón. Entonces, yo me dije, tengo tanto tiempo, me puse hasta finales de este año para saber si sigo o no tratando de emprender. Entiendo perfectamente que hay gente que no puede darse año y medio para pensar eso. Yo también tengo un tiempo, tengo un límite y sé que pues, si no se dan las cosas tendré que volver a buscar empleo. Claro. Porque en este momento todavía tengo meses buenos y otros menos, y los meses menos buenos te vas gastando y quemando el ahorro que tienes. Pero también creo que así uno se tenga que volver a emplear, igualmente lo que haría sería seguir fortaleciendo mi marca personal, que significa no solamente posteando, sino también haciendo cosas, o sea, tratando de tener un negocio, side business, algo paralelo que igualmente me haga llegar más preparado la próxima vez que me llegue a pasar algo así. Y hoy justamente en medio de todo este proceso, pues tú asesoras, de hecho te traes el libro para que nos lo muestres, hablas asesoras a la gente en términos de inteligencia artificial con canas. Creo que quepo dentro del público objetivo de ese libro. Cuéntanos un poquito de lo que ha sido esa experiencia y además de escribir y asesorar en estos temas de inteligencia artificial. Ya con Canas es una iniciativa que yo creé el año pasado después de salir de Google. Y nace un poco con esa idea. En las evoluciones de ese pensamiento que tenía sobre el impacto de inteligencia artificial en las compañías y demás, empiezo a darme cuenta que hay mucha gente en el mundo corporativo que está viviendo mal ese tema de inteligencia artificial porque se siente amenazada, se siente que no está preparada, que la compañía va a tomar decisiones en contra de ellos y que ellos no saben qué hacer. Y el problema de los corporativos es que no lo van a decir, no pueden decir, muchos no lo pueden decir, no pueden levantar la mano diciendo ayúdenme porque no sé qué está pasando. Sí. Y eso es un problema, yo creo, aún mayor para personas que tienen más de, pongámosle una fecha, un número así no sea tan neto, más de 40 años, que ustedes están diciendo. Entonces dije, yo creo que para ayudar a esas personas se puede armar una iniciativa que ayude a explicar de manera sencilla, sin complicaciones, qué es inteligencia artificial, cómo usarla, para también que estas personas entiendan que es al revés. Si uno tiene 15 años de experiencia laboral, 20, 25, 30, tiene un capital de conocimiento
que el único problema que tiene en este momento es que no conoce más las herramientas nuevas para poderle sacar provecho a ese conocimiento. Pero si entonces pudiera aprender a usar esas herramientas, su conocimiento se potencia. De ahí hice un post en LinkedIn, tiré unas ideas de cómo llamar a esas iniciativas, quedó ya con canas. Entonces de ahí empecé con un newsletter. Ese newsletter terminó siendo, o sea, de newsletter le agregué talleres presenciales, un curso online, clases gratuitas que hago en línea, y a un cierto momento dije, bueno, ¿por qué no empezar a escribir un libro? Una persona un día en LinkedIn me escribe, me dice, me gustaría conocerte, te invito a tomar un café. Soy un emprendedor acá en Bogotá, o sea, de colombiano. Yo dije, bueno, voy. Nos tomamos el café y él me dice, tú deberías escribir un libro porque esa historia es buena, porque eso es lo que estás haciendo ya con canas. Y me cuenta la historia de él y que él había escrito un libro. Hablamos más de su libro realmente, ¿no? Pero yo me quedé pensando con esa idea del libro. Y ahí fue cuando empecé efectivamente a darle vuelta, y yo viajo mucho por temas personales y también de trabajo, y empecé que cada vez que viajaba en avión escribía, me metía a escribir. Esa historia, la idea original del libro. Y le fui dando vueltas, me ayudé con inteligencia artificial, porque seguramente me ayudé también con inteligencia artificial para escribirlo. Pero una vez más, para mí escribirlo con inteligencia artificial es parte de la misma idea, claro, de potenciarse. Exacto. Y nada, terminé sacándolo hace 2 semanas y la verdad estoy muy contento. Además, la emoción de recibir esto en físico el día que me lo entregaron fue increíble. Y ahora he empezado también siempre para mostrar a la gente lo que se puede hacer, lo que yo sé hacer y lo que puedo enseñar a hacer, que puedo asesorar y demás. He empezado también a desarrollar, no sé, videos promocionales, toda una serie de contenidos en redes para promocionar el libro, que son todos tomando ideas de las series de los 80. Tipo el Auto Fantástico, Back to the Future. Camilo no les dio ninguna. Estamos hablando en chino. Pero qué bueno, ahí está entonces el libro. Gio, para nosotros un gusto tenerte aquí en Lo Más Viral. De verdad, muchas gracias por contarnos esta historia. Sí. Muchísimas gracias a ustedes.